Shalom Brajá, mis queridos amigos y amigas, gracias por compartir con nosotros este tiempo de estudio. Leemos en Perashat Vayehi que Jacob le delega o le lega como herencia a Yosef Shechem Echad Alajeja, literalmente una porción extra sobre sus hermanos. En los comentaristas clásicos aparecen dos enfoques generales de este pasuk y el propio Rashi cita ambas posibilidades. Un enfoque afirma que la palabra Shechem aquí en realidad se refiere a la mismísima ciudad de Shechem que Jacob concede a la progenie de Yosef. Otra opinión sostiene que Jacob se refiere a la primogenitura, que implicaba una doble porción. Como sabemos por Sefer Divrei Yamim, el primer libro de Crónicas, Yosef obtuvo la primogenitura y así formó dos de las 12 tribus de Israel, Efraín y Menashe. Según el segundo punto de vista, es a esta porción adicional a la que Jacob se refiere en este pasuk. Del comentario de Rashi se desprende que estos dos enfoques de la palabra Shechem en este pasuk afectarán también la cláusula final del pasuk. Jacob le promete a Yosef una porción extra que Sherlakachti me emorí, que le arrebaté a los emoritas, beharbi u bekashti, con mi espada y con mi arco. Es decir, la porción a la que Jacob se refiere aquí es un territorio que arrebató militarmente a los emoritas. Rashi explica que según la primera interpretación que identifica la palabra Shechem con la ciudad de Shechem, Jacob habla de la batalla librada en el área de Shechem cuando los pueblos circundantes atacaron a Jacob para vengar la masacre en Shechem, recordamos, perpetrada por sus hijos Shimón y Leví. Sin embargo, según la segunda interpretación, esta porción se refiere a la primogenitura que Jacob ganó de su hermano Esaú. Dado que esta toma de la primogenitura no se produjo a través de un conflicto militar, Rashi, basándose en el Midrash, debe recurrir a la lectura novedosa de las palabras Beharbi u Bekashti, con mi espada y con mi arco. Rashi interpreta esta frase como una referencia alegórica a que Jochmato utfilato, su sabiduría, su conocimiento de la Torá y su tefilá, su plegaria. Fue a través de su superioridad espiritual sobre su hermano, más que del combate militar, que se ganó la primogenitura. Sorprendentemente, el Targum Onkelos, la traducción aramea del texto, que generalmente presenta una traducción aramea muy literal al texto bíblico y rara vez se desvía del sentido literal, también recurre a la lectura midrashica de este pasuk, aunque en una vena ligeramente diferente. Aunque los traduce Beharbi u Bekashti, con mi espada y con mi arco, Bitzloti u Bebauti, con mi oración, con mi plegaria y con mi pedido, con mi ruego. Aunque lo sigue el segundo enfoque alegórico de esta frase, solo que a diferencia de Rashi, quien entendió Beharbi u Bekashti como estudio de Torah y tefilá, aunque los interpreta ambos términos como referencias a la plegaria. Lo que impulsó a Onkelos desviarse inusualmente de la lectura directa es presumiblemente el hecho de que entendió que la palabra Shechem en este versículo significaba porción, en lugar de ser una referencia a la ciudad de Shechem. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, este pasuk se refiere a la primogenitura por la que Jacob que luchó militarmente. Por lo tanto, Onkelos no tuvo más remedio que adoptar la interpretación alegórica de la frase Beharbi u Bekashti. Entonces, por último, ¿cómo debemos entender la diferencia entre los dos términos mencionados por Onkelos, Tzeloti u Bauti, mi plegaria y mi ruego? ¿A qué se refieren estos dos tipos diferentes de plegaria, de oración? Rav Soloveitchik sugirió que Tzeloti significa una liturgia fija establecida por los Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea, hacia el comienzo de la segunda era, antes de la era común. Mientras que Bauti se refiere a la oración personal que él mismo realiza. Esta distinción, añade el Rav Soloveitchik, ayuda a explicar por qué Tzeloti se describe metafóricamente como una espada, mientras que Bauti se representa por Kashti, por un arco. Una espada inflige daño al contacto de forma inmediata, independiente, incluso sin un golpe contundente. Una flecha, por el contrario, daña solo como resultado de la fuerza aplicada del arquero. De manera similar, afirma genialmente el Rav Soloveitchik, el texto litúrgico
compuesto por Anshei Knesset Agdolá es efectivo de forma independiente, independientemente de la estatura espiritual de la persona, del devoto. Funciona como una espada que perfora al contacto incluso sin un esfuerzo manual sustancial. La eficacia de la tefilá personal, sin embargo, requiere una intervención manual. Depende del mérito del orante. Por esta razón, la tradición anima a pedirle a una persona justa que ore en nombre de su pariente enfermo, por ejemplo, porque la aceptación de oraciones que no fueron establecidas por Anshei Knesset Agdolá depende de la estatura de quien esté rezando. El Meshech Chochmah, por último, explica también que Tzloti Ubauti hace referencia a estas diferentes categorías de tefilá. Sin embargo, a diferencia del Rav Soloveitchik, afirma que la diferencia no tiene que ver con los méritos de quien está rezando, sino más bien con la kavaná, con la concentración requerida. Cuando se trata de tefilot fijas establecidas, la halajá establece que uno cumple con su obligación siempre que se concentre en las palabras de la sección inicial del Shmona Esrei. En este es la primera brajá, Birkat Avot. Pero por cierto, hay que poner intención en todo lo demás. Maravilloso aprendizaje de nuestro Humash Bereshit cuando estamos próximos a finalizarlo este sagrado Shabbat. Gracias por acompañarnos. Que tengamos una excelente jornada y buenas noticias.